Buenas tardes, bienvenidos a nuestra primera sesión del año del 2023 de la MGH, que corresponde al mes de febrero del presente. Como ustedes saben, esta sesión de este mes corresponde a los premios Márquez Morter y está a cargo de nuestro vicepresidente, el doctor Alejandro Gaviño, el cual él presentará la sesión y presentará a nuestros premiados. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Me permito dar lectura al acta de la sesión anual de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Genética Humana. En sesión presencial, siendo las 18 horas del día viernes 11 de noviembre del 2022, en presencia de observadores presenciales, socios numerarios, adscritos y estudiantes, que completaron su registro de manera presencial con el objeto de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual de la Asociación Mexicana de Genética Humana, en el marco del 47 Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Genética Humana en el Salón Princesa 2 del Hotel Princess de la ciudad de Acapulco, Guerrero, y hacer constar su asistencia, que será añadida al libro de actas. Dicha sesión fue dirigida por la doctora Juana Inés Navarrete Martínez, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Genética Humana AC, y asistida por el doctor David Eduardo Cervantes Barragán, secretario de esta, y por la bióloga María de Jesús Gaitán García, tesorera de la misma. De acuerdo con la orden del día, se realizó de la siguiente manera: bienvenida, lectura del acta de la sesión anterior, informe de actividades por la presidenta, la doctora Juana Inés Navarrete Martínez, informe financiero por la tesorera, la bióloga María de Jesús Gaitán García, asuntos generales. La doctora Juana Inés Navarrete Martínez llamó en 2 ocasiones a la asamblea para que quien existiera quórum legal con espacio de 15 minutos cada una. En una o tercera ocasión, siendo las 18:45 horas, se inició la asamblea y la bienvenida a los asociados presentes, además de invitar a hacer uso de la palabra de manera presencial. Enseguida, el doctor Cervantes Barragán dio lectura al acta de la 9ª sesión mensual reglamentaria, misma que se consideró aprobada con mayoría de votos, sin contar además con algún comentario modificatorio proporcionados durante la sesión. Posteriormente, la doctora Juana Inés Navarrete Martínez inició su informe anual comentado de la siguiente. Se realizó un recuento de las sesiones mensuales ordinarias realizadas durante el año 2022. Se realizó una sinopsis del tercer curso virtual de actualización de genética humana de la Asociación Mexicana de Genética Humana, celebrado de los días del 13 al 17 de junio del 2022. Se realizó una sinopsis de 2 cursos ofertados: el de actualización de herramientas de diagnóstico molecular, realizado el 14 de mayo del 2022, y el primer curso de actualización sobre neurofibromatosis tipo 1, celebrado el 6 de agosto del 2022. Se dio la bienvenida a los nuevos socios de la Asociación Mexicana de Genética Humana, se brindó un minuto de silencio por los socios finados durante el año 2022 y se dio la palabra a la bióloga María de Jesús Gaitán, así como a la contadora Sara Uzurraga, para la presentación del informe financiero anual y la aclaración de dudas. En asuntos generales, se puntualizó lo siguiente: se invitó a los socios a realizar el calendario de sesiones mensuales virtuales de la AMGH 2023, se presentó la invitación al 48 Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Genética Humana, a celebrarse en la ciudad de Veracruz el del 13 al 18 de noviembre del 2023. Se dio la palabra a la doctora Patricia Greter González, quien informó el estatus de la encuesta realizada sobre la creación del Colegio Mexicano de Genética, así como la discusión sobre las condiciones y reglas para la creación del Colegio Mexicano de Genética. Finalmente, la doctora Navarrete dio por terminada la asamblea anual y convocó al día 7 de febrero del 2023 para la primera asamblea anual del 2023 a las 20:30 horas. Buenas tardes, soy el doctor Alejandro Gaviño, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta primera sesión del año. Agradezco mucho a la doctora Juanita el inicio de esta sesión. Como ustedes saben y lo platicamos en el Congreso, vamos a platicar sobre los trabajos ganadores al Congreso
No quiero comenzar sin darle las gracias al jurado que nos apoyó a la asociación para la entrega de estos premios a los mejores trabajos, la doctora Catalina García, la doctora Silvina Contreras, el doctor Miguel Ángel Alcántara, el doctor Samuel Gómez y un servidor, pues que estuvimos revisando cada uno de estos trabajos y pues calificando a los mejores trabajos sobre las mejores investigaciones en el campo de la genética humana en México. Este premio, como ustedes saben, se entrega de manera anual en el Congreso y se había nombrado previamente a los ganadores. Los nombraré nuevamente y en estas 4 categorías se van a ir presentando cada uno de los trabajos. El primer trabajo es en la categoría de genética clínica y citogenética. El ganador del primer lugar en los premios fue el tema hacia el registro mexicano de pacientes con síndromes hereditarios de falla medular y la doctora María Paula Sofía Leal Anaya Valenzuela, por parte del Instituto Nacional de Pediatría, va a ser la que presentará el trabajo en primer lugar. Posteriormente, en la categoría de genética, bioquímica y molecular, tenemos el trabajo de análisis predictivo y modelado en 20 variantes nuevas en el gen CFTR en pacientes mexicanos con fibrosis quística, por parte de la doctora Namibia Mendiola Vidal, del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Y finalmente, en la categoría de genética de población y epidemiología genética, el ganador del trabajo titulado Perspectiva epidemiológica clínica y molecular del cáncer hereditario en población mexicana fue la doctora Rosa María Álvarez Gómez del Instituto Nacional de Cancerología. Son los 3 trabajos ganadores. En la categoría de ciencias genómicas, en esta ocasión no tuvimos trabajos participantes. Y bueno, vamos a ir presentando estos trabajos de manera continua y al final vamos a tener un espacio para la sesión de preguntas y respuestas. Y cualquier duda o pendiente que tengan, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer al comité organizador y a la asociación por permitirme el día de hoy presentarles este trabajo, el cual se titula Hacia el Registro Mexicano de Pacientes con Síndromes Hereditarios de Falla Medular. Dicho trabajo se realizó en el instituto, siendo uno de los primeros proyectos de laboratorio de falla medular y predisposición de cáncer. Este mismo pertenece al Instituto de Investigaciones Biomédicas y se realizó con el apoyo del Departamento de Genética. De manera de introducción, hablaremos sobre algunas características de los síndromes hereditarios de falla medular, los cuales son un grupo heterogéneo de padecimientos que comparten ciertas características. Se han descrito alrededor de más de 30 diferentes síndromes hereditarios de falla medular y como grupo tienen una incidencia de 65 casos por cada 1 millón de recién nacidos vivos. Se consideran un grupo de enfermedades asociadas a variantes patogénicas germinales en genes asociados a la hematopoiesis y mantenimiento celular, por lo que comparten una alteración en los mecanismos normales de la hematopoiesis, manifestándose con alteración en la producción de una o más linajes celulares de la médula ósea. Dentro de las características que comparten, pues presentan falla medular comúnmente en la edad pediátrica, como lo ejemplificamos en las imágenes de cortes histológicos de médula ósea. Uno representa una médula ósea normocelular y en la imagen del lado izquierdo una médula ósea hipoplásica con ausencia de precursores hematopoyéticos. Además, comparten anomalías extramedulares, las cuales pueden ser alteraciones del desarrollo, como cardiopatías congénitas o malformaciones renales, o fibrosis de algunos órganos. Asimismo, los síndromes hereditarios de falla medular presentan un alto riesgo a desarrollar cáncer. Este tipo de neoplasias pueden ser neoplasias hematológicas como la leucemia mieloide aguda o tumores sólidos. Los síndromes hereditarios de falla medular se pueden clasificar de acuerdo a la función que conllevan a nivel celular, como la reparación del DNA,
donde se encuentra uno de los síndromes hereditarios de falla medular más conocidos, que es la anemia de Fanconi, en el mantenimiento de los telómeros representado por los desórdenes de la biología de los telómeros dentro de sus padecimientos, uno altamente reconocible que es la disqueratosis congénita, alteraciones en la biogénesis ribosomal, donde tenemos las enfermedades prototipo del síndrome de Shwachman-Diamond y la anemia de Diamond-Blackfan, y como otros los que se asocian a la neutropenia congénita grave, asociada a una disminución en el plegamiento de proteínas, una alteración primaria en los gránulos de neutrófilos, entre algunos ejemplos. A pesar de existir poca información sobre la prevalencia específica de los diferentes síndromes de falla medular, una de las estrategias disponibles para estudiar enfermedades de baja prevalencia es a partir del registro de pacientes. La siguiente gráfica circular por sectores es de una corte del NIH de 530 pacientes con síndromes hereditarios de falla medular. Dichos pacientes fueron diagnosticados por genotipificación o estudios funcionales. Aquí podemos observar que la disqueratosis congénita predominaba entre los 4 diferentes síndromes hereditarios de falla medular estudiados, presente en el 40% de la corte, seguido por anemia de Fanconi, anemia de Diamond-Blackfan y en un grupo más pequeño el síndrome de Shwachman-Diamond. En esta siguiente gráfica representamos una corte en Israel descrita por el grupo de Tamari y colaboradores, y esta era de 127 pacientes con síndrome de falla medular, a los cuales se les realizó estudio de secuenciación masiva en paralelo y se pudo identificar y mencionan que el 53% de los pacientes presentaban anemia de Fanconi, seguida por la neutropenia congénita grave, la anemia de Diamond-Blackfan, la trombocitopenia megacariocítica congénita, la esqueratosis congénita y el síndrome de Shwachman-Diamond y la trombocitopenia con agénesis de RAD. En México actualmente solamente se ha iniciado el registro de un síndrome de falla medular, que es la anemia de Fanconi, el cual inició en el 2021, encabezado por el doctor Moisés Fiesco y la doctora Benilde García Teresa de Laboratorio de Citogenética. Pero aún no existen en México registros de los diferentes síndromes hereditarios de falla medular que incluyen de manera sistemática sus características clínicas ni la incidencia. Esto es de alta importancia, ya que como grupo tienen una representación muy importante, son diagnósticos diferenciales de la anemia de Fanconi y entre sí, y además que nos va a proveer un panorama clínico, epidemiológico de los síndromes hereditarios de falla medular en México. Como pregunta de investigación, se buscaba contestar cuáles son las características clínicas en la población mexicana en pacientes con diagnósticos de síndromes hereditarios de falla medular afiliados al Instituto Nacional de Pediatría. Con el objetivo general de describir las características clínicas de los distintos síndromes de falla medular en pacientes afiliados al Instituto Nacional de Pediatría. Como material y métodos, fue un estudio transversal, observacional, descriptivo. Incluyó pacientes con sospecha o diagnóstico de síndrome hereditario de falla medular. Dentro de la población estudiada, analizamos la base de datos de más de 1,000 pacientes que acudieron a la consulta de genética entre enero del 2019 a enero 2022. Se excluyeron a pacientes con patología adquirida de falla medular o un diagnóstico de anemia de Fanconi. Se utilizaron palabras clave para identificar pacientes con sospecha de diagnóstico de un síndrome hereditario de falla medular, como lo fue anemia, trombocitopenia, visitopenia, anemia plásica, leucemia mieloide aguda o síndrome mielodisplásico, para mencionar algunas. Y se generó un formato de recolección de datos consignando y obteniendo un grupo de 49 pacientes con sospecha o diagnóstico de síndrome hereditario de falla medular de acuerdo al fenotipo hematológico y dismorfológico. Ahora a continuación les presentaré los resultados del estudio. Como se comentó, se incluyeron a 49 pacientes de 47 familias no relacionadas, determinando que es una corte representativa de México, ya que incluimos a pacientes de al menos 9 estados de la República, como se puede observar en la distribución en la mapa del Figura de México, siendo los estados de procedencia más frecuentes el Estado de México y la Ciudad de México, ambos representando el 28% de la población cada uno, y en segundo lugar el Estado de Guerrero, representando el 10%. 10 pacientes reportaron ser originarios de una región endogámica y 4 pacientes refieren antecedentes de consanguinidad, lo cual nos orienta a que en nuestra población predomina más la endogamia que los matrimonios consanguíneos. Como se puede observar en la siguiente gráfica, dentro de los síndromes hereditarios de falla medular identificables clínicamente, se pudo identificar a pacientes con
disqueratosis congénita en el 10%, anemia de Diamond-Blackfan en el 14%, síndrome de Schramm-Diamond en el 14%, neutropenia congénita grave en el 4% y en 2% la trombocitopenia con agenesia de radio. 3 pacientes contaban con un estudio molecular positivo, los cuales pertenecían al grupo de la disqueratosis congénita, la anemia de Diamond-Blackfan y la neutropenia congénita grave. Sin embargo, llama la atención que alrededor de casi la mitad, del 50%, se clasificaron como síndromes hereditarios de falla medular no específico. Dado que el espectro de la presentación es vasto y va desde pacientes con un fenotipo muy críptico hasta aquellos con un cuadro clínico característico asociado a un cuadro clínico clásico, las manifestaciones, manifestando alteraciones hematopoyéticas en cualquier etapa de la vida. Dentro del género que se observó en nuestra corte, la frecuencia reportada en la corte fue de masculinos del 53% y de femeninos del 47% en general. Como grupo específico fue entre el 28 al 66%, excepto como podemos observar en esta gráfica de barras donde la disqueratosis congénita predominó el género masculino en un 80%, lo cual puede deberse a la frecuencia de variantes patogénicas en el gen DKC1, el cual tiene una herencia ligada al cromosoma X. Al momento del análisis habían fallecido 4 pacientes, 2 del grupo de disqueratosis congénita y 2 del grupo no específico, secundario a un cuadro infeccioso y a complicaciones primarias de anemia severa. Anemia plástica severa. Los pacientes con disqueratosis congénita, sí los observamos que tenían una mayor edad en respecto a los diferentes grupos mencionados. En esta gráfica de caja y bigotes podemos observar pues la distribución de la edad actual de los pacientes. No se observó una diferencia estadística significativa entre las medias de los diferentes grupos y en esta otra gráfica reportamos la edad de inicio de la alteración hematológica entre los diferentes síndromes hereditarios de falla medular. La edad promedio en la cual se diagnosticó una alteración hematológica en los casos de los pacientes con disqueratosis congénita fue alrededor de los 5 años, entre los 4 y los 15 años de nuestros pacientes, en ese rango. Para el síndrome de Schramm-Diamond fue a los 2 años, en un rango entre 0 y 9 años. Para la anemia de Diamond-Blackfan fueron en menores de 1 año la media. Y para trombocitopenia y la neutropenia congénita grave, igual en menores de 1 año. El grupo no específico, el promedio fue a los 4 años, con un rango de edad entre los 0 hasta los 16 años. En el análisis de variancia que realizamos entre los grupos y la edad de inicio de las manifestaciones hematológicas, sí se reportó que existe una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de la disqueratosis congénita y la anemia de Diamond-Blackfan y entre el grupo de anemia de Diamond-Blackfan y el grupo no específico, con una P menos del 0.05. Muy bien. Y en la siguiente gráfica de barras exponemos las manifestaciones hematológicas. Siendo esta una característica clásica y frecuente de los síndromes hereditarios de falla medular, pues no nos sorprende que el 92% de nuestros pacientes de esta corte representaban alteraciones hematológicas. Esta gráfica representa el grupo no específico y las manifestaciones hematológicas más observadas en este grupo fue la visitopenia en el 41%, seguida por la anemia plástica en el 33%. La mayoría de los síndromes hereditarios de falla medular pues no cuentan con criterios clínicos validados y, como mencionamos, el grupo no específico representaba alrededor del 50% de nuestra corte, específicamente el 55%, por lo que se intentó reclasificar a un síndrome hereditario de falla medular específico, basándolos por siguientes criterios establecidos para cada síndrome hereditario de falla medular, considerándolos como probable disqueratosis congénita, probable síndrome de Schramm-Diamond, probable anemia de Diamond-Blackfan. Como podemos ver, nosotros ejemplificamos aquí en esta gráfica el 55% en bolitas moradas de nuestros pacientes del grupo no específico. Ahora, dentro de los criterios a los cuales los pasamos, sabemos que la disqueratosis congénita cuenta con una tríada hemocutánea que se conforman por pues, la pigmentación reticular que podemos observar en esta gráfica, en esta imagen, la leucoplaquia oral observada en esta otra imagen y la displasia unguial en las imágenes inferiores. Entonces, cuando uno de nuestros pacientes del grupo no específico presentaba uno o más de estos criterios, nosotros considerábamos a estos como un probable síndrome de disqueratosis congénita. Con esto, 2 pacientes se pasaron al grupo de un probable disqueratosis congénita. Para los casos de un probable síndrome de Schramm-Diamond, aquí sí se consideró un probable al presentar 3 o más características asociadas,
como era la disfunción pancreática exócrina, el síndrome de mala absorción, talla baja, condrodisplasia, alteraciones óseas, la alteración torácica y la cardiopatía. Cuando teníamos 3 o más de estos criterios, podíamos considerarlos como un probable síndrome de Sherman-Diamond. Y como ven, uno de nuestros pacientes se pudo reclasificar como un probable síndrome de Sherman-Diamond. Para la anemia de Diamond-Blackfan, igual, al presentar 3 o más de estos criterios o características clínicas asociadas, las cuales están presentes en más del 50% de los pacientes con anemia de Diamond-Blackfan, se consideraron como un probable anemia de Diamond-Blackfan, siendo este uno de los síndromes hereditarios de falla medular más heterogéneos, con una alta variabilidad, teniendo desde dismorfias faciales más reconocibles a dismorfias faciales poco reconocibles o dentro de lo más sutil, ¿no? Y también las alteraciones, bueno, esqueléticas, como les mencionamos en esta foto. Al poder pasar a nuestros pacientes por estos criterios, pudimos reclasificar a alrededor de 9 pacientes como probables síndrome de anemia de Diamond-Blackfan. Para la trombocitopenia de génesis radio, consideramos la alteración en las extremidades, la génesis radial, cardiopatía, junto con la trombocitopenia en algún momento de la vida. Cuando tenían 2 o más de estos criterios clínicos, consideramos que 2 pacientes podrían considerarse como probable trombocitopenia con génesis radio. Entonces, al implementar estos criterios, se pudo reclasificar al 66% de estos pacientes, o sea, 16 pacientes del grupo no específico, los cuales es de suma importancia, ya que al contar con la genotipificación de los pacientes, se podrá calcular la sensibilidad y especificidad de los criterios propuestos, con la posibilidad de aportar y proponer dichos criterios para facilitar el diagnóstico. Estos pacientes, sin embargo, continúan con esta sospecha de un síndrome hereditario de falla medular. Como pueden ver, las GES representan a nuestros pacientes genotipificados, pero aún estamos por realizar dicha genotipificación. Como conclusión, pues este trabajo es el primer paso en la generación del Registro Mexicano de Síndromes Hereditarios de Falla Medular. El establecimiento de una corte de este tipo nos permitirá conocer, detallar aspectos clínicos de los síndromes hereditarios en la población mexicana para poder implementar un abordaje multidisciplinario, ya que los pacientes con síndromes hereditarios de falla medular requieren una atención especializada, interdisciplinaria, con tratamiento de soporte o trasplantes de médula ósea, seguimiento y vigilancia constante para poder detectar a tiempo cualquier inicio de malignidad. Además, en la mitad de los pacientes, los médicos no sospecharon un diagnóstico de síndrome hereditario de falla medular específico. Sin embargo, como pudieron ver, a la reevaluación de los datos clínicos disponibles en el expediente, se nos permitió reclasificar a un diagnóstico específico, pues lo cual es de suma importancia, muy valioso en los contextos de nuestra población y nuestros recursos económicos, pues ya que sugiriendo que un estudio genético confirmatorio asociado a la sospecha diagnóstica sería lo ideal al poderles brindar pues este apoyo a los pacientes. Este es un primer esfuerzo de tener una sospecha diagnóstica y así a poder aplicar estos datos clínicos asociados. Nuestro grupo de trabajo está por iniciar la PCR para el estudio de longitud telomérica, además del diagnóstico molecular de los pacientes de esta corte y de los que sigamos incluyendo en la corte de los síndromes hereditarios de falla medular, junto con el seguimiento citogenético de los pacientes de síndrome de falla medular. Esto complementándolo con estudios específicos funcionales que demuestren el fenotipo celular y pues no queda de más. Para cualquier duda, la solicitud o participación en nuestro tipo de trabajo, les dejo nuestros datos de contacto, el mío y como el de mi tutor, el doctor Alfredo Rodríguez, ya que la colaboración es de suma importancia en este tipo de proyectos. Y quisiera agradecer a todos los colaboradores, hacer una mención especial a mi tutor, el doctor Alfredo Rodríguez, a la doctora Benilde, al doctor Moy por su apoyo y les agradezco su atención y con gusto responderé cualquier pregunta. Hola, soy la doctora Namibia Mendiola y el día de hoy les voy a presentar el trabajo de análisis predictivo y modelado de la proteína de 20 variantes nuevas en el gen CFTR en pacientes mexicanos con fibrosis quística. La fibrosis quística es un padecimiento autosómico recesivo que está causado por variantes en el gen CFTR.
El cuadro clínico de los pacientes es muy variado. Pueden presentarse alteraciones a nivel del tracto respiratorio, del tracto gastrointestinal, alteraciones genitourinarias y también otras manifestaciones clínicas como anemias o deficiencias vitamínicas. La prevalencia del padecimiento es diversa y esto va a depender de cada grupo poblacional. En el caso de la población caucásica es un padecimiento frecuente, con una prevalencia de 1 en 3,000 a 4,000 y una tasa de portadores de 1 en 25 a 30. En el caso de la población mexicana se reporta una prevalencia aproximada de 1 en 8,500, además de que se ha documentado una alta heterogeneidad alélica en las variantes causales de fibrosis quística. El gen involucrado, como ya lo habíamos mencionado, es el gen CFTR, que codifica para una proteína un canal de cloruros que está estrechamente relacionado con la homeostasis del agua, sodio, cloro y bicarbonato. En el primer esquema vamos a observar la estructura del gen con sus 27 exones y en la parte de abajo vamos a ver la estructura de esa proteína. Consta de 2 dominios transmembranales y 2 dominios catalíticos dependientes de ATP que modulan el cierre y la apertura de este canal. Como ya lo mencionamos, las variantes patogénicas presentan una amplia heterogeneidad alélica que se relaciona directamente con la tasa de detección en cada una de las regiones. Este artículo, publicado en el año 2002, es un buen ejemplo donde nos muestra el número de variantes patogénicas de cada una de las poblaciones y cómo ésta se relaciona de forma inversamente proporcional con la tasa de detecciones. Observamos que en la población de Nueva Zelanda tenemos una tasa de detección de 87.4% y vemos que para obtener esta tasa de detección solo basta con tamizar 5 variantes patogénicas. También vamos a observar el contraste en la población de Brasil, como la tasa de detección es del 66.8% y vemos cómo hay un incremento en el número de variantes patogénicas necesarias para obtener esta tasa de detección, lo cual nos habla que el incremento de variantes patogénicas va a estar inversamente relacionado con la tasa de detección. Esto quiere decir que a mayor número de variantes patogénicas que presente la población, vamos a tener tasas de detecciones más bajas. Este es un artículo publicado por la doctora Lorena Orozco en el año 2010, en donde observamos, si bien Delta F508 sigue siendo una de las variantes más frecuentes, también vemos que en nuestra población mexicana se están reportando variantes que son de muy baja frecuencia en otras poblaciones, pero sí tienen un impacto significativo en la población mexicana. Y esto respalda aún más esta amplia heterogeneidad alélica en nuestra población. Esta diapositiva vemos otros 2 artículos también publicados por el grupo de la doctora Lorena Orozco, donde observamos el estudio en 194 alelos en el primer artículo publicado en el año 2000, donde encontraron 34 variantes patogénicas y una tasa de detección del 74.6%. En el siguiente artículo publicado en el año 2010, observamos el incremento en el número de variantes patogénicas y también un incremento significativo en la tasa de detección. ¿Cuál es la importancia de la genotipificación de los pacientes con fibrosis quística? La importancia radica en que actualmente ya tenemos una terapia alelo-específica para estos pacientes que ya está aprobada por la FDA y que va a mejorar tanto la sobrevida como la calidad de vida de estos pacientes, como aquí lo vemos, los diferentes fármacos que ya están aprobados y las variantes a las que van dirigidos cada uno de estos fármacos. ¿Cuál fue la metodología de este estudio? Es un estudio que se realizó en pacientes mexicanos con diagnóstico de fibrosis quística que fueron referidos al Instituto Mexicano de Medicina Genómica, a los cuales como primera etapa se les realizó un rastreo por secuenciación dirigida de las 5 variantes más frecuentes. Aquellos pacientes en los que no se encontró 1 o 2 alelos, se procedió a realizar secuenciación completa del gen CFTR y además en algunos pacientes fue posible realizar MLPA. De las variantes que encontrábamos en los pacientes, se realizó una búsqueda extensa en las bases de datos libres y de esta forma se pudieron clasificar en variantes patogénicas previamente reportadas y en variantes nuevas.
aquellas variantes nuevas, se les realizó un análisis in sílico para determinar cuál era el efecto que tenían sobre la proteína y además se procedió a hacer un modelado de la proteína a través del programa Swiss Model. En esta imagen les muestro la distribución de las 96 variantes patogénicas que se pudieron identificar en este estudio y en color rojo la distribución de las 20 variantes nuevas que encontramos. De estas 20 variantes nuevas encontradas en pacientes mexicanos, 5 de ellas se encontraban en regiones intrónicas, las cuales alteraban algún sitio aceptor o donador de splicing. La relación con el fenotipo ayudó a clasificar estas variantes como graves en un caso por el desarrollo de insuficiencia pancreática en el paciente y 2 variantes se clasificaron como leves porque hasta el momento el paciente no había desarrollado insuficiencia pancreática. En 2 casos no fue posible dar una clasificación por falta de datos clínicos. El resto de las variantes fueron variantes que se encontraron en exones. De ellas tenemos variantes de corrimiento de marco de lectura, duplicaciones grandes que involucran exones completos, de lesiones grandes que también involucran exones completos, de sentido equivocado y un alelo complejo. Todas estas variantes en relación con el fenotipo se clasificaron como variantes graves. Como ya lo mencionamos, a las variantes se les realizó un análisis predictivo, el cual arrojó que tenían alteraciones a nivel de la estabilidad en el canal, en el anclaje sobre la proteína, sobre la membrana transmembranal y también en la apertura y el cierre por alteraciones en alguno de los dominios catalíticos. En estas imágenes vemos los modelados que corresponden a las deleciones y a las duplicaciones y en el círculo rojo nos está mostrando el lugar en donde se encuentran la ausencia de esas asas transmembranales correspondientes a los dominios o la duplicación de esas asas transmembranales, donde vemos una correlación con la predicción que se realizó por los programas computacionales. En la siguiente vemos la localización del alelo complejo y la variante de sentido equivocado, donde vemos que la primera se localiza en una asa transmembranal que forma parte del canal lateral y la segunda se localiza en el segundo dominio catalítico. Este modelado también sustenta la predicción realizada. En la siguiente imagen son los modelados de las variantes de corrimiento de marco de lectura, donde también observamos las pérdidas de los dominios transmembranales, en este caso el segundo dominio transmembranal y el segundo dominio catalítico, y también vemos cómo se dan cambios conformacionales en otros dominios importantes, como en el caso del dominio R. Todos estos están involucrados con la apertura y el cierre del canal y también con la estabilidad del canal. Estos son otros modelos también de las variantes de corrimiento de lectura, donde vemos pérdidas importantes de la estructura del canal y en el caso del modelo que tenemos en la parte del medio, observamos que se da una pérdida de más del 90% de la estructura de este canal. Este es otros modelados realizados para variantes de corrimiento de marco de lectura. De nuevo vemos las pérdidas y las alteraciones en el cambio conformacional de otros dominios. Vemos como un cambio a nivel de los dominios catalíticos y transmembranales también genera un cambio estructural en el dominio R, sustentando, como ya habíamos visto, pues esta disfunción en la apertura y el cierre del canal. ¿Cuáles son las conclusiones de nuestro trabajo? Pues actualmente con el uso de 3 tecnologías diferentes se están alcanzando tasas de detección del 83%. Vemos que hubo un incremento significativo en el número de variantes patogénicas reportadas desde el 2010 hasta este trabajo, en 96 variantes patogénicas, las cuales 20 fueron variantes nuevas, 5 se encontraron en intrones y 15 se encontraron en exones. Gracias a la relación con el fenotipo, pudimos identificar 16 variantes patogénicas graves y 2 variantes leves. El resto, pues, no teníamos datos clínicos. Vemos que aquí nos ayuda a ver la importancia de los análisis predictivos sobre las variantes patogénicas nuevas y cómo el modelado de la proteína puede ser un apoyo para entender un poquito el cambio que generan a nivel estructural estas variantes sobre nuestro canal. Además de la importancia de seguir vislumbrando la
de respaldar esta amplia heterogeneidad alélica que presenta la población mexicana y buscar estrategias moleculares que permitan la detección de aquellas variantes de baja frecuencia o aquellas variantes nuevas de nuestra población. De este modo, garantizar un diagnóstico molecular en nuestros pacientes. Muchas gracias, agradezco su atención y también agradezco al grupo de trabajo de la doctora Lorena Orozco, a la doctora Angélica Martínez, por haberme brindado la oportunidad de participar en este trabajo. Muchas gracias. Me encuentro muy agradecida por la oportunidad de poder exponer este trabajo ante la sesión mensual de la Asociación Mexicana de Genética Humana. El trabajo lleva el título de Perspectiva epidemiológica, clínica y molecular del cáncer hereditario en población mexicana. Como antecedentes de este proyecto, tenemos el trabajo multidisciplinario e integral que se realiza en el Instituto Nacional de Cancerología a través del programa de cáncer hereditario y en colaboración con los distintos departamentos clínicos y de investigación del instituto. Aquí pueden ver un resumen de los autores del mismo. El cáncer hereditario se reconoce desde hace varias décadas, podemos decir que varias centurias, como esta predisposición elevada que caracteriza a un grupo de quienes padecen cáncer. Esto se debe a alteraciones genéticas, a variantes patogénicas germinales, habitualmente en estado heterocigoto, que conllevan un riesgo incrementado respecto al resto de la población para diferentes neoplasias. Fue Paul Broca en 1866 quien, a través de la descripción de una genealogía donde se detallaban al menos 30 casos de cáncer de mama, quien habló de la posibilidad de entender desde la herencia este tipo de predisposición. Sin embargo, pasaron varias décadas para que pudiéramos tener la evidencia a través de la identificación de genes considerados de alta y moderada predisposición al desarrollo de cáncer, así como de la delineación fenotípica de los principales síndromes de cáncer hereditario. En el panorama actual, pues tenemos la posibilidad de estar en la expectativa de terapias que podrían no solo dirigir de manera personalizada los tratamientos oncológicos, sino también tener la oportunidad de evitar esas alteraciones genéticas por la oportunidad de hacer una prevención desde el punto de vista primario. Hoy en día reconocemos más de 114 genes con estas características de conferirnos un riesgo aumentado de cáncer y, como he comentado antes, se distribuyen en genes de alto, moderado y bajo riesgo para el desarrollo de tumores. En nuestro país, el análisis de esta población es relativamente reciente si lo comparamos con la línea del tiempo previa. Tenemos que a partir de los años 2000 se han hecho estudios epidemiológicos y moleculares, principalmente en el síndrome más frecuente de cáncer hereditario, que es el síndrome de mama ovario hereditario, y como pueden ver en la tabla y en la gráfica adyacente, pues encontramos una frecuencia mutacional para los genes BRCA1 y BRCA2, que vale la pena también decir, son los genes más estudiados de este grupo de predisposición a cáncer, pues frecuencias que oscilan entre el 4.3 al 23%. Estas grandes diferencias en las frecuencias mutacionales, pues están en relación a los métodos que se han utilizado desde el punto de vista molecular para la identificación de estas variantes patogénicas y que, bueno, cuando esta identificación pues no sigue lo que hoy consideramos el gold estándar, que hoy es la secuenciación completa de las regiones codificantes y los bordes intronexón, como el análisis para los rearreglos grandes por la posibilidad de lesiones de esta magnitud, pues tenemos una posibilidad menor de tener una frecuencia realmente que refleje la frecuencia real de la población, y también a el tipo de reclutamiento en pacientes, en poblaciones distintas que se ha hecho para tener estas frecuencias. Cuando esto se hace en población de pacientes con cáncer de mama o de ovario
sin ninguna selección, pues sabemos que habitualmente la frecuencia va a ser menor a cuando la seleccionamos por la edad, por los antecedentes familiares, por el fenotipo tumoral, que nos da la correlación de estas frecuencias más altas. El resto de los síndromes de cáncer hereditario, que al menos conocemos otros 70 que se encuentran bien delineados, pues tienen una menor experiencia respecto a su caracterización, así como lo podemos palpar en las publicaciones al respecto. En la Clínica de Cáncer Hereditario se conformó a partir de 2014 un programa institucional que permite ofrecer una atención multidisciplinaria mediante la detección oportuna de personas que se encuentran en estos grupos de alto riesgo para el desarrollo de tumores, lo cual implica establecer abordajes moleculares para tener estrategias individualizadas de tratamiento, seguimiento y prevención como parte de la atención integral que se brinda en el Instituto Nacional de Cancerología. A partir de su conformación como programa institucional, ha ido creciendo en el número de pacientes que abarcan, considerando que el 10% de una población de un centro oncológico como el Nacional de Cancerología debería tener este tipo de abordaje y atención, de tal forma que para septiembre del 2022 se estaba llegando a más de 2,000 pacientes atendidos a través del programa, con las subsecuentes estrategias de diagnóstico molecular y de atención individualizada y acciones de prevención para sus familias. De esta forma, con esta población en un centro oncológico que permite tener a una población cautiva para estudio, se han diseñado proyectos de investigación como parte del programa institucional. Y en el caso del presente proyecto, el objetivo fue conformar un grupo de 1,500 pacientes con alguno de los síndromes de cáncer hereditario, es decir, que estaban estratificados como pacientes de alto riesgo de cáncer, para poder hacer una caracterización clínica y molecular con el propósito final de tener una visión multidimensional que permita planear su atención dentro de las estrategias de salud pública. Los materiales y métodos que se utilizaron para el desarrollo de este proyecto son los siguientes. Es importante comentarles que los datos que van a visualizar son parte de un proyecto de cohorte en donde esta cohorte está diseñada para seguirse a lo largo de 10 años y que dentro de esta visión multidimensional que he referido, pues se integran análisis desde el punto de vista psico-oncológico, desde el punto de vista de calidad de vida, social, costo-beneficio en términos de economía, y en el flujo que está en la diapositiva, pues está la integración de todos estos aspectos. Para términos de la caracterización epidemiológica y molecular del panorama que he de presentarles, el flujo de acción implicó que estos 1,500 pacientes con cáncer hereditario, con sospecha de un síndrome de cáncer hereditario, tuvieron una valoración integral por medio de una consulta de primera vez y subsecuentes en nuestra clínica de cáncer hereditario, que incluyen pues las conducentes consultas de asesoramiento genético preprueba y posprueba, con un proceso de consentimiento informado para la invitación de aquellos pacientes que estuvieran interesados en pertenecer a esta corte y que quisieran, mediante su participación, donar una muestra de sangre periférica para la extracción de ácidos nucleicos que nos permitiera este análisis molecular. El análisis molecular que se realizó fue con una secuenciación de siguiente generación mediante 2 paneles multigenes con un grupo en el primer tiempo de 263 genes del 2016 al 2017, es decir, los pacientes que fueron reclutados en esta temporalidad tuvieron acceso a este panel, y con un segundo tiempo en donde hubo un panel de 322 genes entre 2018 y 2019, y bueno, es importante decirles que muchos de estos genes que se consideran de riesgo moderado y bajo no tienen una accionabilidad clínica, es decir, el identificar una variante patogénica no tiene en este momento delineado acciones clínicas de manejo, de tratamiento o de reducción de riesgo y prevención, pero en este contexto de investigación pues estamos contribuyendo a la generación de evidencia de su potencial efecto fenotípico en los riesgos de cáncer. Esta clasificación que establecimos dentro de este grupo de paneles multigenes se hizo de acuerdo a la evidencia que ha estado disponible en estos años, y la secuenciación se realizó en colaboración con el centro MD Anderson en Houston, Texas.
El Instituto Nacional de Cancerología es un centro hermano de la red de hospitales del MD Anderson y tiene pues relación con esta colaboración. Posteriormente se hizo un análisis bioinformático y clasificación de las variantes. Esto también fue parte de la experiencia que requiere la institución para la conformación de grupos de bioinformática y se hizo de manera pareada en el MD Anderson para poder tener la consistencia de este aprendizaje y posteriormente tuvimos un análisis de la información desde el punto de vista de estadística descriptivo para tener las características epidemiológicas, clínicas, moleculares y genéticas de este subgrupo de análisis. Dentro de los resultados más importantes que he de presentarles el día de hoy, se encuentra la distribución del sexo. Sabemos que la mayoría de las pacientes estudiadas en este tipo de grupos de cáncer hereditario van a corresponder al sexo femenino por la predominancia de las neoplasias ginecológicas características de los síndromes de cáncer hereditario, como es el cáncer de mama, ovario, endometrio. Y bueno, en nuestra corte, pues tenemos consistencia con esto previamente reportado, ya que el 88% de la población correspondió al sexo femenino, con 1,326 pacientes dentro de los 1,500 y 174 al sexo masculino, representando el 11.6%. La mediana de edad en el mundo se ha descrito en diferentes poblaciones entre los 45 y 50 años. En nuestra población es ligeramente inferior. Estamos hablando de una media de 41 años, con una desviación estándar de 11.5, una mediana de 39 y un rango de 8 a 83 años. El hecho de que en nuestra población tengamos un promedio de edad al diagnóstico, esto es importante, y al primer diagnóstico, porque por el tipo de población sabemos que podemos tener múltiples tumores primarios dentro de la caracterización, pues va de la mano con lo que también se ha reportado en población latinoamericana y particularmente en mujeres con cáncer de mama, donde se ha visto hasta una década de inicio de cáncer respecto a la población caucásica. Y esto pues es parte de este componente de ancestría de las poblaciones mestizas, que es lo que hasta el momento se ha puesto en correlación. Dentro de los tumores que han resaltado para el diagnóstico, pues tienen al primer diagnóstico de un primario, tiene correlación o tiene que ver con lo que ya mencionamos respecto a los tumores ginecológicos, resalta el cáncer de mama en el 63% de nuestra población y en segundo lugar vemos el cáncer colorectal. De hecho, a nivel internacional, el segundo tipo de cáncer hereditario más frecuente recae en el cáncer de colon hereditario no polipósico o síndrome de Lynch, y esto pues puede estar en relación a esta frecuencia que estamos observando del 10% de tumores colorectales en nuestro grupo de estudio. Le sigue ovario y endometrio, como ya habíamos mencionado, y después tumores gástricos, cáncer de próstata y cáncer de piel, tiroides, linfoma, sistema nervioso central y otros. Familiares con cáncer, como parte de los antecedentes de nuestros pacientes, se subdividió el análisis de acuerdo a el grado de parentesco. En el caso de los familiares de primer grado, encontramos que en el 52% de nuestra población sí había antecedentes oncológicos en esta primera línea de parentesco y muy equilibrado con un 47% en donde no había estos antecedentes. En la siguiente figura pueden ver la distribución de las neoplasias por sexo. Me atrevo a decir que dentro de nuestra corte, la distribución que tenemos en estos 174 genes, en estos 174 pacientes del sexo masculino, es pues algo inédito respecto a lo reportado no solo en población mexicana, sino también en Latinoamérica. Vemos que en la mayoría de los casos, en 39% de estos casos de cáncer en los varones, se ve representado en tumores colorectales, seguido de tumores de próstata, cáncer de mama, que también esto es un tema de interés y que por sí mismo habitualmente es una indicación para el análisis molecular de predisposición a cáncer, un varón con cáncer de mama y algunos otros. En el caso de las mujeres ya hemos mencionado y podemos ver en la imagen la distribución. Ahora, respecto a los hallazgos en la interpretación de resultados de análisis molecular, he de decirles que esta gráfica es actualizado a la semana anterior, ya que tenemos una base dinámica respecto a esta
descripción desde el punto de vista estadístico por la importancia en la reclasificación de las variantes de significado incierto. Uno de los objetivos dentro de nuestra corte es hacer esta revisión al menos de manera semestral, y esto me permite comentarles que el 25% de los pacientes abordados molecularmente se identificó una variante patogénica, al menos una variante patogénica, porque en algunos pacientes tenemos dos o más, o la coexistencia de variantes patogénicas con variantes de significado incierto, que representaron el 19.2% de los resultados identificados y un 55% de resultados negativos. Es decir, ninguna variante que tuviera relevancia o que pudiera clasificarse como de significado incierto. Ahora, respecto a lo que hemos observado en otras poblaciones, podemos decir que es ligeramente superior este porcentaje de variantes patogénicas identificadas. La mayor parte de las poblaciones similares que se han estudiado, ya sea en población caucásica, asiática, afrodescendiente, pues oscila entre el 15 y 20%. Podemos atribuir nuestro porcentaje mayor a el abordaje muy dedicado que damos para la identificación de los pacientes, haciendo uso de los estándares internacionales y de las adecuaciones locales que nos ha dado también el conocimiento de nuestra población. Los principales genes identificados de variantes patogénicas, en donde se han identificado variantes patogénicas, pues resaltan los que tienen que ver con los tumores ginecológicos ya referidos, la deficiencia por reparación por recombinación homóloga, BRCA1, BRCA2, PALB2, los genes dentro de la vía de Fanconi, FANCA, pero quisiera que, aparte también de los de síndrome de Lynch, MLH1, MLH2, MSH6, quisiera que observaran en esta gráfica que nos está ejemplificando los datos de la tabla anterior, que tenemos una alta frecuencia de variantes patogénicas en genes que no están referidos en otras poblaciones y que de manera pues inesperada pudimos encontrar como CDKN2, el mismo que ya les mencionaba, FANCA o MUTIH. Esto nos da pues la oportunidad de hacer proyectos de investigación dedicados a caracterizar a esta subpoblación en particular y a detallar cuáles son los riesgos asociados a las variantes patogénicas. He de decirles que en el caso de CDKN2, pues la expectativa sería hacia cáncer de páncreas, melanoma, y nuestra población está también presente otras neoplasias como cáncer de mama, como tumores colorectales, al igual de lo que es inesperado para MUTIH con la presentación de sarcomas, de melanomas y otros más. Y en el grupo de variantes patogénicas de FANCA, pues esto está en correlación a los trabajos que también se han expuesto el día de hoy. Respecto a las variantes de significado incierto, pues tenemos una área de oportunidad por la implicación que tiene su reclasificación, y esto también ha repercutido en los proyectos de investigación que han derivado de esta corte para poder hacer una interpretación y reclasificación adecuada. Los síndromes de cáncer hereditario más frecuentes que encontramos y los genes asociados están presentes en esta tabla. Podrán ver que en algunos tenemos, asociaciones diferentes a los esperado, como en el síndrome de Cowden, donde habitualmente esperaríamos tener como protagonista PTEN, que es lo reportado, y vemos que no solo hay la presencia de PTEN, sino también de CHEK2, inclusive genes de baja o moderada predisposición asociados, y que esto también será tema de futuras investigaciones. Como conclusiones, en este grupo de 1.500 pacientes estudiados, vemos el predominio del subgrupo femenino por la predominancia de neoplasias ginecológicas. Hay una frecuencia de variantes patogénicas germinales del 25.5. La mayoría de estas variantes patogénicas germinales son atribuibles a variantes que causan el desplazamiento del marco de lectura abierto. Por cuestiones de tiempo ya no les mostré las gráficas en donde podemos tener esta distribución de manera más detallada. Los principales genes con variantes patogénicas pues son BRCA1, BRCA2, MLH1, CHEK2, CDKN2A y PALB2,
con las oportunidades de investigación subsecuente que ya les he mencionado y que también nos permitirán caracterizar mejor a nuestra población, como en su caso ha sido la caracterización de la variante patogénica con efecto fundador en BRCA1, de la de lesión 912. Tenemos una proporción de variantes de significado incierto identificadas en este grupo del 19.2, lo cual nos da una perspectiva de investigación para su reclasificación y potencial acción clínica para los pacientes y sus familiares. Y algo que es también de nuestro interés es la existencia y lo que podemos encontrar en nuestra corte respecto al denominado síndrome MINAS, en donde tenemos coocurrencia de variantes patogénicas germinales en 18 pacientes, algunos con más de 2, y que esto pues nos habla de los efectos en la modificación de la función desde el punto de vista proteico, desde el punto de vista de la modificación del fenotipo y de los riesgos asociados, y que se ha hecho como un tema importante de investigación en otras poblaciones similares estudiadas y que para nosotros también constituye un tema de interés. Les refrendo este trabajo que al momento es mi responsabilidad presentarles, pues es producto de un trabajo colaborativo, multidisciplinario y de manera institucional por los esfuerzos de quienes también toman decisiones respecto a la relevancia de impulsar este tipo de programas. Agradezco a las y los pacientes que participan de este proyecto, a las familias que han confiado en que con este tipo de investigación pues vamos a refrendar en acciones que den salud, que den bienestar, que les dé calidad en la vida. Y agradezco también muy importantemente a quienes participan para que este proyecto sea posible, para que se pueda desarrollar, y les agradezco por no detenerse ante lo que parece obvio. En la fotografía pueden ver a parte de los integrantes del grupo de investigación. Como podrán observar, no somos todos, ya que estábamos haciendo labores también de índole académica, de índole asistencial, pero pues es para decirles que detrás de todos estos programas, de todas estas evidencias que se generan, pues hay seres, hay individuos que estamos interesados en la generación de este conocimiento. Muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a esta primera sesión mensual de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Esta sesión coordinada por el doctor Alejandro Gaviño. Y antes de empezar la coordinación de preguntas y respuestas por el doctor y un servidor, solo para comentar los votos del acta. Al momento, bueno, no ha habido comentarios sobre modificaciones y se ha aceptado al momento 38 votaciones y las 38 votaciones afirmativas, esperando seguir contando con sus votaciones. Entonces, pues muchas gracias. Querido Alejandro, por favor. Bueno, pues muchas gracias, David, y pues buenas tardes a todos. La verdad es que ha sido un gusto presentar y poder coordinar estos excelentes trabajos de investigación, sobre todo pues por estas instituciones como lo fueron el Instituto Nacional de Pediatría, el INMEGEN y el Instituto Nacional de Cancerología. Y bueno, pues vamos a dar inicio a algunas preguntas que tenemos por parte de algunos de ustedes. Me gustaría empezar en el mismo orden como se presentaron los trabajos con la doctora Paula Sofía Anaya. Una de las preguntas que tenemos, doctora, es ¿cómo podemos identificar o cómo podemos enviar a aquellos pacientes candidatos que tienen síndrome de falla medular? Es decir, ¿hay alguna opción de poderlos enviar de algunas otras instituciones y meterlos al protocolo? Gracias. Es una excelente pregunta y justamente sí, vamos a incluir a pacientes extra INP, están todos invitados a participar. Sí puse mis datos de contacto, pero incluso creo que los pueden preguntar en la asociación y se pueden contactar conmigo vía correo electrónico, incluso hasta les puedo dar mi teléfono. Esto es un labor que, claro, nos incluye a todos. Entonces, cualquier paciente que ustedes tengan con sospecha de síndrome de falla medular, está bienvenido a participar. Obviamente van a tener que pasar
por ciertas pues, pasos, ¿no? Por nosotros de revalidación o validación, pero cualquier paciente que ustedes tengan con sospecha va a ser incluido, va a ser tomado en cuenta y si cumple criterios, pues entraría hasta incluso a la secuenciación masiva en paralelo de ese paciente. Bienvenidos a todos. Excelente, entonces la manera sería a través del contacto con tu correo electrónico, ¿verdad? Sí, conmigo o con el de mi tutor, que igual los dos se los pasamos. Perfecto. Bueno, otra de las preguntas que tenemos es, ¿cuáles serían por frecuencia los diagnósticos diferenciales más frecuentes de síndrome de falla medular después de anemia de Fanconi? Si, como genetista clínico, después de sospechar anemia de Fanconi, ¿qué otros diagnósticos diferenciales tendríamos? Principalmente, y siendo uno de los más heterogéneos, es la anemia de Diamond-Blackfan, siendo, les digo, es muy variable, o sea, puede ser desde un fenotipo muy leve hasta un fenotipo muy severo, pero si el paciente presenta anemia de Fanconi por Bacter, o sea, por algunas manifestaciones de malformaciones congénitas, pues obviamente se tienen que buscar otras alteraciones que no sean de estos síndromes de falla medular, pero como son ampliamente heterogéneos todos los síndromes de falla medular, si tienes unas aberraciones negativas, el paciente tiene falla medular, puede ser cualquiera de los síndromes hereditarios de falla medular, por eso se está haciendo este proyecto, ¿no? Para poder delimitar hacia qué camino tomamos y cuál es el síndrome específico. Pero en sí sería hacer un panel, sería hacer un exoma, buscando cuál es el causal. Muy bien, perfecto, pues muchas gracias. Tenemos también de parte del doctor Carlos Venegas sobre el trabajo de CFTR para fibrosis quística. La doctora Namibia nos dice el doctor Carlos Venegas, excelente presentación. En el trabajo de este es sobre cáncer, no, tenía otra, aquí está. En el trabajo de fibrosis quística, ¿qué bases de datos se consultaron para determinar que eran variantes patogénicas nuevas? Se consultó la base de CFTR2 de la Asociación de Fibrosis Quística, la base de datos de fibrosis quística francesa y la base de datos de mutaciones de fibrosis quística, así como Barsom y ClinVar. Muy bien, y él mismo nos pregunta, ¿en qué exones se ubicaron las variantes patogénicas nuevas? Las variantes nuevas se distribuyeron de forma diversa en todos los exones del gen. No hubo predominio por algún exón o alguna región en específico. De acuerdo. Muchas gracias. Otra pregunta es si se han validado estas nuevas variantes en los padres de los pacientes con fibrosis quística. Sí, todas las variantes, tanto las nuevas como las reportadas, se hizo validación en los padres de los pacientes. Muy bien, pues no sé si quieras continuar, David, con otras preguntas. Claro que sí, Alex, muchas gracias. Hay una pregunta de la doctora Sara Frías que me la manda directamente. Dice, ¿será posible que se pueda analizar? Eso es para la doctora Rosa María Álvarez del INCAN. Dice, ¿será posible que se pueda analizar la frecuencia de heterocigotos para genes FANC en su corte? Me interesaría mucho si se puede trabajar con la doctora en esta cuestión. Muchísimas gracias por la pregunta, doctora Frías, y gracias al portavoz, doctor Cervantes. Efectivamente, es de nuestro interés que todas estas patologías en donde el ser heterocigoto conlleva una correlación con patologías como pueden ser anemia de Fanconi o muchos otros, donde el fenotipo como autosómico recesivo nos dan etiologías, bueno, y cuadros clínicos distintos, de tener un trabajo colaborativo para poder encontrar esta caracterización, ¿no?, de los portadores y poder tener una construcción mucho más detallada en población mexicana de estos fenotipos. Entonces, o sea, honradísima doctora Frías con la posibilidad de tener una colaboración con su grupo de trabajo. Felicitar, por supuesto, de manera pues fehaciente a la doctora Leal, ¿no?, por el trabajo tan interesante y tan esperanzador que nos presentó y que tiene toda esta intención, ¿no?, de hacer estas redes de trabajo. Muchas gracias, doctora Sara. Así es como se hacen las colaboraciones, ¿verdad? De grandes trabajos y, bueno, felicidades
a las tres. Felicidades por estos vínculos que se empiezan a enlazar. Justamente también para el trabajo de la doctora Álvarez del INCAN, el doctor Venegas hace 2 preguntas. Dice, gracias por la excelente presentación. En el trabajo de cáncer, 2 preguntas. En el grupo de cáncer gástrico, ¿qué genes y variantes patogénicas identificaron? Y 2, ¿con qué frecuencia identificaron dobles heterocigotos y en qué tipo de neoplasias? Una pregunta muy interesante, doctora Venegas, en relación a lo de cáncer gástrico. Estamos observando este fenómeno que está previamente reportado sobre la imbricación de fenotipos para cáncer gástrico, si bien lo común o lo esperado podría ser CDH1, las variantes patogénicas que están en este gen asociado a cáncer gástrico difuso. Nosotros lo que vemos prioritariamente son pacientes con variantes patogénicas en los genes asociados a mama ovario hereditario, BRCA1, BRCA2 y PALB2. Me atrevería del trío subrayar a PALB2. Y el otro dato que consideramos muy relevante de nuestros datos es la aportación que nos da CHEK2 al fenotipo de cáncer gástrico. Si bien también tenemos un subgrupo nada pues despreciable de familias dentro de nuestra corte con el fenotipo de cáncer gástrico de tipo intestinal, que ahí el siguiente paso sería pues pensar en un abordaje a través de exoma, que ya se ha hecho en otras poblaciones para buscar a potenciales candidatos que nos expliquen este fenotipo y que sería también una de las perspectivas del trabajo. Respecto a estas enfermedades llamadas multilocus o minas y que involucran a estos dobles heterocigotos, la realidad y por la prevalencia de mama ovario en nuestra población, le puedo decir que el grupo más importante donde lo vemos es en los genes que tienen que ver con mama ovario, BRCA1, BRCA2, PALB2, y después en los que antes se consideraban dentro del fenotipo y que hoy consideramos con fenotipos asociados a ATM, CHEK2, RAD51, y pues lo que estamos viendo creemos que en realidad es muy similar a lo reportado en otras poblaciones, con menos del 1% de estos dobles heterocigotos para variantes patogénicas en genes que tienen en este momento un reconocimiento de accionabilidad clínica. Muchas gracias, Rosa. Y colgándome un poco de la pregunta del doctor Venegas, ¿cómo siguen a los pacientes con dobles heterocigotos? Es decir, en estos casos en donde pues tenemos esta pues doble contribución, ¿cómo seguir a los pacientes y qué tanto, digamos, ofrecer el estudio presintomático para las dobles variantes, ¿no? Tu pregunta es totalmente retadora, como lo ha sido establecer las directrices de estos seguimientos. Porque nosotros, al analizar lo que está reportado y ver los fenotipos de las familias y de los pacientes, no hay todavía un paradigma, ¿no?, al cual nos podamos regir. Tú dirías, bueno, ¿cuál va a tener como predominancia si yo tengo MLH1 y BRCA1 en un mismo paciente? ¿Voy a tener el fenotipo siempre Lynch o siempre va a predominar mama ovario o va a ser un merge entre los dos? Y la realidad es que en este momento, que es muy paralelo a lo que está describiendo en cada población, es caso por caso. Entonces, por eso es vital establecer como también redes para ir como haciendo esta integración multiinstitucional, transnacional, y tratar de encontrar como algunas pautas que nos oriente a poder dar seguimientos pues lo más apegado a los fenómenos biológicos. Y creo que también esto es evidencia de efectos modificadores que tenemos desde el punto de vista de poniendo en el centro, ¿no?, a la variante patogénica y pensando que todo gira alrededor, y a veces pues creo que dentro de esta complejidad se nos olvida que es una visión a veces muy reduccionista, ¿no?, porque pues así estamos acostumbrados, ¿no?, que la patogénica nos va a guiar todo, y cuando tenemos la coexistencia de dos patogénicas, donde vemos que no necesariamente lo que pasa en la familia 1 se replica en la 2, ahí es cuando entonces está este reto, ¿no?, de ir como analizando grupos de datos cada vez más grandes para buscar entonces
como consistencias que te puedan dar estas pautas de seguimiento. Entonces, eso por sí mismo es un tema de investigación. Muchas gracias, Rose. Pues ahí el reto y justo, ¿no? Otra vez estableciendo redes de colaboración y resolviendo dudas. Alex, no sé si gustes hacer la pregunta de la doctora Dione. A ver, bueno, primero comentarles que tengo muchas felicitaciones para las tres por los excelentes trabajos, la doctora Victoria del Castillo, la doctora Ekaterina Casacova, varias felicitaciones, excelentes trabajos. Y bueno, una de las preguntas de la doctora Dione a la doctora Rosa María dice, además de los tipos de tumores, ¿qué otro factor han identificado para que la proporción de pacientes varones con cáncer hereditario sea menor, tanto el número de pacientes como el número de familiares asintomáticos? Muchas gracias, estimada Dione. Como una experta a nivel nacional de cáncer hereditario y muy enfocada en el estudio de la población del norte de nuestro país, creo que esta pregunta podemos llegar a coincidir, que también creo que podríamos hacer todo un tema de discusión al respecto, sobre la contribución psicosocial que vemos de manera diferencial en el cáncer hereditario, hombres versus mujeres. En lo que también en una rama de este proyecto se ha podido analizar es las conductas que tienen los pacientes respecto no solo a la noticia de si el cáncer es hereditario, sino de primera instancia acercarse a tener una valoración de este tipo, qué es lo que se hace con el resultado y con ello pues también de la serie de conductas del proceso de toma de decisiones que les conlleva esto. Y de manera observacional, que creo que esto es otro gran punto de convergencia que podríamos hacer a nivel nacional, es que sí hay toda una serie de características diferenciales de cómo se interioriza una noticia y cómo se toman decisiones dependiendo de si se es hombre o mujer respecto al cáncer hereditario. Tener una adherencia terapéutica a los seguimientos, a las medidas de reducción de riesgo, a el traer a otros o compartir la noticia para el asesoramiento genético en cascada, muy diferente entre hombres y mujeres, siendo pues más apegadas, tienen una mejor apego a estas indicaciones y a estos seguimientos las mujeres. Entonces, el síndrome donde tenemos como más notoria esta distinción es en el síndrome de Lynch, o el cáncer de colon hereditario no polipósico, y creo que es el que más nos permite notar estos claroscuros respecto a estas actitudes, que creo que en parte, aparte, o sea, de la cuestión biológica y demás que ya se comentó en la exposición, podría contribuir a estas diferencias. Excelente, pues muchas gracias, Rosa María. Bueno, pues vamos a cerrar ahorita esta sesión porque tenemos todavía algunos asuntos generales. Con mucho gusto, si tuvieran más preguntas, las vamos a compartir a los ponentes para igualmente ir contestando cada una de ellas. Y pues les quiero agradecer toda la participación de todas las personas que estuvieron involucradas. Sabemos que el trabajo es de toda una institución y no solamente de una persona. Quiero agradecer y felicitar nuevamente a todas y todos. Y bueno, comentarles que para el próximo año, bueno, para este año, 2023, tendremos igualmente en el mes de noviembre esta participación para que lo hagan con anticipación. Recibimos muchos trabajos, pero nos hubiera gustado más recibirlo con mucha anticipación para no saturar pues toda esta información. Nuevamente agradezco muchísimo también a todo el jurado que nos ayudó para seleccionar estos trabajos como ganadores y pues enhorabuena para todas ustedes, doctoras. Y bueno, David, continuamos entonces con asuntos generales, ¿verdad? Sí, nuevamente muchas felicidades a los tres grupos, a las tres doctoras que representan y que nos hicieron favor de exponer. Como dice el doctor Gaviño, pues esto representa pues la investigación y el fomento a esta que se hace en el país en genética. Enhorabuena además porque son tres grupos de mujeres, ¿no? Felicidades. Y eso, pues, contribuye todavía más a este desarrollo. Y bueno, como dice Alejandro, pues los despedimos
Ahorita vamos con asuntos generales y vamos a leer algunos de ustedes. Como comentaba, hay varias felicitaciones que se van dando y pues nuevamente muchas gracias. Pues una vez ya concluida nuestra sesión, iremos ahora a asuntos generales. Entonces, en asuntos generales tenemos, recuerden, este año también nuestro Congreso Nacional de Genética Humana, aunque falta mucho, pues empezamos a hacer promoción para que manden sus trabajos, para que los que quieran simposios se acerquen con nosotros, del 15 al 18 de noviembre en Veracruz, Veracruz. Están todos invitados y me dará mucho gusto que acudan como el año pasado, que fueron muchos y ahora esperemos que vayan más. Recordarles también las cuotas de miembros de la MGH, que este año, bueno, hasta el mes hasta fines de marzo, hasta los primeros días de abril estará en la misma cuota que el año pasado y después subirán estas cuotas. Todo el mundo lo tiene en sus cartas que les ha sido mandado por el ingeniero Hugo Nieto. Entonces, por favor, bueno, pues los que quieran quedar en la misma cuota que el año pasado, por favor, ojalá y la puedan pagar antes del mes de abril. Por último, las sesiones académicas empiezan ahora, pero a partir del mes de marzo, como siempre, corresponden a diferentes hospitales, y les voy a mostrar ahorita cuáles son los hospitales que hasta ahorita han pedido una sesión. Entonces, nuestra sesión de, bueno, como febrero, que es la de ahora, corresponde a los premios Márquez Monter. En marzo, que será el 7 de marzo, corresponde al Laboratorio de Biología Molecular del Instituto Nacional de Pediatría, a cargo de la doctora Ariadna y el doctor Miguel Ángel. El 4 de abril corresponderá al Servicio de Genética del Instituto Nacional de Salvador Subirán. El 2 de mayo al Servicio de Genética del Hospital General de México. El 6 de junio al Servicio de Genética del Instituto Nacional de Rehabilitación. El 4 de julio al Laboratorio Mendel de Morelia, Michoacán. El 8 de agosto al Servicio de Genética del Instituto Nacional de Perinatología. El 5 de septiembre al Hospital Fosan del Instituto Vida Genetics. Y el 3 de octubre al Servicio de Genética del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos. Estas son las sesiones que tenemos. Pues les agradezco mucho su atención y espero verlos en el mes de marzo. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes nuevamente a todos. Como ven, continuamos con asuntos generales. Ya la doctora Navarrete nos hizo favor de adelantar pues de los más importantes que tenemos para este año y bueno, han solicitado la palabra dos de nuestros socios, entonces me permitiré dar la palabra al doctor José Elías García, conocido por todos nosotros, expresidente de la Asociación Mexicana de Genética Humana y actualmente vicepresidente de la Red Latinoamericana de Genética Humana. Por favor, Elías, si eres tan amable, muchas gracias. Muchas gracias, doctor David, por este espacio para platicarles sobre algunas novedades en relación a nuestro trabajo en la Red Latinoamericana de Genética Humana. La primera noticia que tengo que darles es que este año México asume la presidencia de la Red Latinoamericana de Genética y, más interesantemente, la Red Latinoamericana de Genética Humana asume la presidencia de la Federación Internacional de Sociedades de Genética Humana. Y esto es muy provechoso para nosotros porque nos va a dar mayores facilidades para la realización del 15º Congreso Internacional de Genética Humana que se va a celebrar en el año 2026 acá en Guadalajara. De hecho, en un par de semanas nos veremos en Cape Town para recibir la estafeta como sede y como asociación que va a presidir este evento. Del 22 al 26 de febrero estaremos allá para tomarnos la foto y empezar ya oficialmente los trabajos de este congreso. Adicionalmente, quiero comentarles
de 3 eventos que se celebrarán este año, más los 2 eventos a 2024 y 2026. Primero, del día 4 al 6 de mayo, se celebrará la reunión del Human Genome Organization 2023 en la ciudad de Río de Janeiro. Ya están abiertas las inscripciones para quienes deseen participar de él. Adicionalmente, se celebrará Conferencia Internacional de Genética del 16 al 21 de julio de 2023 en Melbourne, Australia, y están también ya abiertas las inscripciones para este congreso. En el mes de septiembre se va a realizar el primer Congreso Iberoamericano de Genética y Genómica Humana, y aquí es muy importante anunciar que la Asociación Mexicana de Genética Humana ha aceptado participar como patrocinador del evento, así como la Asociación Colombiana de Genética Humana, la Asociación Española de Genética Humana y la Red Latinoamericana de Genética Humana. Este evento se va a celebrar en Cartagena del 13 al 15 de septiembre de este año, y desde ahora estamos abiertos a recibir sus propuestas para la elaboración de algún simposio o sesión especial durante este congreso. Estamos participando tanto en el comité científico como en el comité organizador, y nos dará mucho gusto recibir sus propuestas, las cuales pueden enviar a mi correo o a cualquiera de mis redes o a mi teléfono personal. También me gustaría comentarles que el próximo año se va a celebrar el Congreso Latinoamericano de Genética Humana, que organiza la Asociación Latinoamericana de Genética, y este va a ser del día 20 al 24 de octubre del año 2024, cuya sede será Guadalajara. Hace un par de días tuvimos una reunión también con las organizadoras, la presidenta actual, la vicepresidenta que se convertirá en presidenta a partir de este año, y la anterior presidenta o expresidenta de la Sociedad Mexicana de Genética. Estuvimos la doctora Navarrete y un servidor trabajando con ellas para conformar este comité organizador de este congreso. También estarán abiertas las propuestas para quienes deseen formular algunos simposios o algunas actividades, y bueno, anunciarles que esta es una actividad importante para el próximo año 2024 y que probablemente se lleve a cabo ahí también la 5ª reunión de la Red Latinoamericana de Genética. La 4ª reunión de la red se llevará a cabo en Cartagena durante el Congreso Iberoamericano de Genética y Genómica Humana. Finalmente, les comento también que en el año 2026, muy probablemente en la primavera de ese año, se celebre el 15º Congreso Internacional de Genética Humana aquí en Guadalajara, como ya lo anunciamos desde el año pasado, y que, como mencioné al principio de esta intervención, estaremos recibiendo la estafeta a finales de este mes de febrero en Ciudad del Cabo. De entrada estamos ya conformando el comité organizador, y seguramente la participación de todos ustedes hará que este congreso sea memorable. Estamos celebrando también los 50 años del primer congreso celebrado aquí en México, que fue en 1976 en la Ciudad de México, y bueno, creo que es un buen momento para volver a celebrar este congreso aquí en México. Es un congreso mundial, de hecho, y esperamos la participación de entre 5 y 6 mil congresistas de todo el mundo. Entonces, de entrada estamos ya elaborando algunos planes. Estamos trabajando con la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara para que este evento sea memorable, que sea exitoso desde el punto de vista académico y científico, y que sobre todo la participación de todos nosotros como anfitriones enmarque esta celebración. En general, esas son las actividades que tengo que comentarles en relación a las funciones que estamos desarrollando en la Red Latinoamericana de Genética Humana. Y bueno, durante el año estaremos informándoles de nuevas actividades o nuevos procesos. Estamos abriendo también ya un canal de YouTube para recuperar los conversatorios que hemos realizado, y bueno, estamos a la orden para cualquiera de sus propuestas. Les agradezco mucho la atención y el espacio que me brindan para hacer estos anuncios, y obviamente lo
lo enviaré a sistemas para que suban esta información en la página de la asociación. Muchísimas gracias. No, Muchas gracias. al contrario, Elías. Alex. Nada más aquí también comentar, el doctor Mario René Romero solicita la palabra, no sé si pueda, ahí escuchamos, doctor. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, René. Es muy sencillo lo que voy a comentar. Había yo solicitado participar en una de las sesiones, no fui programado, desconozco por qué, espero que sea más adelante, pero lo primordial es lo que les quiero recordar. En noviembre en el Congreso los invitamos para que pudieran participar los asociados que deseen así, hacer unas memorias o una semblanza pequeña de 3 o 4 cuartillas para poder sacar las memorias de nuestra asociación, considerando que viene ya un nuevo aniversario y sería muy conveniente tenerlo ya por escrito para poder hacer la edición y sacarlo para que todo el mundo lo tenga y conozcamos los antecedentes que han precedido a nuestra querida asociación. En asuntos generales puse mis datos, Mario René Romero González, mi correo, cuasipoeta@gmail.com, la palabra cuasipoeta con Q de queso, Q-U-A-S-I, poeta, y el número telefónico para que también me puedan contactar y poder comentar alguna situación si así lo desean. Muchas gracias. Al contrario, René, muchas gracias. Voy a comentar dos cosas con respecto a ambos anuncios. La primera es, hubo mucha distorsión en el mensaje de Elías. Desafortunadamente tuvimos un tema, digamos, con el audio en su conexión y se perdieron algunos puntos importantes, digamos, de lo que se logra rescatar es que, bueno, está el Congreso Internacional de Genética en Melbourne y, bueno, también el próximo año será el Congreso de la Red Latinoamericana de Genética con sede en Guadalajara y en el 2026 estará el Congreso Internacional de Genética, que, bueno, si este año es en Melbourne, será en Guadalajara y además que la presidenta actual de la red sube como presidenta de la federación. De todas maneras, eso es lo que, digamos, logro rescatar, porque evidentemente yo tampoco oí algunas cosas, pero le pediré al doctor Elías que pues la información, digamos, sobre los eventos que se vayan teniendo de acuerdo a lo que, digamos, la información que se tenga, los pósters se puedan compartir y nos pondremos de acuerdo para los enlaces correctamente. Y la segunda es la siguiente, como ven, pues muchas veces pues tenemos que grabar algunas cosas, otras son en vivo y pues hay muchas cosas técnicas que pueden salir mal. Y para tenerlo como muy claro, igual podremos pregrabar algo con el doctor para que también se pueda pasar y estén todos los puntos claros y así todos no tengamos, pues digamos, tengamos la información correcta y vayamos viendo algunas fechas para bueno, estos eventos que siguen y que, bueno, México toma gran relevancia dentro de la Red Latinoamericana y el Congreso Internacional de Genética. Y bueno, él comentaba que la participación de todos, tanto en trabajos como, pues digamos, como en la organización es importante. Entonces ya, bueno, en breve le pediré pues estas dos cosas. Y con respecto pues a René, pues él en la Asamblea General de noviembre nos había hecho la invitación para justamente estas memorias de la asociación, sobre todo, bueno, pues los miembros que pues tenemos la fortuna de tener con nosotros y que tienen toda la experiencia y toda la historia, pues acercarse con el doctor. Y con respecto a la sesión que él había propuesto, seguramente lo comentaremos al regreso de la doctora y en breve tendremos una sesión extraordinaria. Cuenta con ello, René, definitivamente tendremos una sesión extraordinaria en el transcurso del año para la temática que desees plantear, ¿no? Como se ha comentado siempre, la doctora Navarrete pues tiene la apertura para todos y evidentemente esto es algo que nos atañe, ¿no? Entonces, definitivamente René cuenta con esa sesión extraordinaria que también será convocada como cualquier sesión, digamos, por correo, ajustando a los tiempos para que todos puedan oírla y participar de ella misma, ¿no? Entonces, cuenta con ella.
Muchísimas gracias, David. Y gracias por escucharme. Al contrario. El doctor Elías está poniendo algunas cosas, dice, perdón por la comunicación, este año hay 3 congresos, hubo meeting de mayo al 4-6 en Río, en Río, perdón, de Janeiro, de 4 a 6 de mayo, el 23 International Congress of Genetics en Melbourne, del 16 al 21 de julio, y el Congreso Iberoamericano de Genética y Genómica Humana en septiembre en Cartagena. Y el próximo año, el ALAG, que es el de la Asociación Latinoamericana de Genética, en 2024 en Guadalajara, en octubre del 20 al 24, y en la primavera del 2026, el Congreso Internacional de este año. Y bueno, comenta que la Asociación Mexicana de Genética, a través de la doctora Navarrete, ha aceptado participar en la organización oficial de Cartagena. Ya estamos abiertos a recibir propuestas para el Congreso. Ya nos pondremos de acuerdo con el doctor Elías para afinar detalles, pero bueno, estos son algunos mensajes y pues las propuestas que comentaba previamente para tener la información completa. Me permití leerlos para que pues se quedara registrado en la videograbación de esta sesión. Continuamos con algunos asuntos generales. Pues nuevamente muchas gracias, René, por tu participación. Con gusto, David. Gracias, doctor. Gracias a la mesa. Bueno, nuevamente queremos compartir alguna información que es para todos ustedes. La primera es que estamos, bueno, como ustedes saben, el 28 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y pues es nuestro día, de nuestros días más importantes del año, y la Asociación Mexicana de Genética Humana no se queda atrás en el evento. El año pasado tuvimos la oportunidad de organizar el primero de esta mesa, y el de esta ocasión pues tendremos la fortuna de organizar el segundo. Este evento por fechas, porque bueno, se imbrinca con algunos días de los exámenes del Consejo. Será el 11 de marzo del 2023, modalidad híbrida. El doctor Ronnie Kersenovich ha sido una persona increíble y se ha portado increíble con nosotros, como lo es. Está pues abogando por nosotros para tener pues un evento híbrido, de tal manera que pudiéramos tener, como comenta y como siempre ha fomentado la doctora Navarrete, pues una actividad presencial, que sería exclusivamente presencial, más una actividad híbrida que podamos, virtual, que podamos compartir entre ambas circunstancias. En esta ocasión el tema será dado por angioedema hereditario, y bueno, estamos, breve les haremos llegar la agenda. Esto es un evento completamente gratuito. El cupo limitado, y estamos viendo digamos, ya una vez confirmado nuestro evento, la parte presencial, veremos el mecanismo para el cupo, y de manera virtual estaremos pues a través de la página. Este evento, como les decía, es completamente gratuito, y bueno, este es un evento conmemorativo que pues todos festejamos, y pues que esperemos contar con su amable asistencia, tanto sea de manera presencial o de manera virtual. Y también me permito ahora darle la palabra a nuestra tesorera María de Jesús Gaitán García, con algunas cuestiones desde el punto de vista de la tesorería. Muchas gracias, Mari, para que todos los socios estén enterados. Gracias, nada más. Bueno, buenas tardes a todos. Agrego a lo que dijo el doctor Cervantes con la invitación para la conmemoración del Día de las Enfermedades Raras. El cupo es limitado a 50 personas, y en breve les hacemos llegar la agenda. Y si son tan amables de pasarme la siguiente diapositiva. Ok, esta información, como ven, es de la página. Los invitamos a que, por favor, a los que no hayan hecho su aportación de la anualidad y estén vigentes en 2023, lo hagan. Y muchas gracias por ya hay muchos socios que lo han hecho, y tenemos hasta el 31 de marzo para tener un precio igual que el año pasado, y a partir del 1 de abril los precios suben de acuerdo a la inflación. Quisimos no aumentarlos
tenerlo considerado lo mejor posible para todos. Y estos son los precios. Y algo importantísimo, si son tan amables de pasarme la siguiente. Estos son los datos bancarios que también se encuentran en la página de la asociación. Y bueno, aquí está la cuenta y los datos si requieren ustedes de factura para que nos manden su constancia de situación fiscal y nos manden la carátula de su estado de cuenta, quitando los datos sensibles, y todo esto mandárnoslo a tesorero y a secretario y también a soporte para que todos estemos informados y podamos hacerle llegar la factura a quien lo desee. Algo importante que les quiero compartir, que lo hice personalmente para ver qué pasaba, porque a veces nada más salía la palabra en el estado de cuenta de anualidad. La mayoría empezamos diciendo anualidad y luego el nombre y damos un espacio para que no aparezca solo la palabra anualidad y sepamos identificar bien de quién es el depósito. No dejen espacios. Anualidad sin espacio, el nombre o lo que quieran poner, o iniciar con el nombre para ser identificados y no haya ningún problema, y registremos y tengan ustedes su constancia de socio vigente. Y a partir de ahorita les pediría a la parte de soporte y a los socios, si son tan amables, de refrescar su computadora, porque vamos a dar datos del estado financiero y son datos sensibles que solo los socios tenemos. No va a quedar grabado para YouTube, nada más para nosotros los que estamos conectados en este momento como socios. Bueno, como socios. Muchas gracias, Mari. Realmente, bueno, con respecto a estos datos que comentaba la bióloga Gaitán, nos hemos encontrado algunas situaciones especiales, pero quisimos poner la cuenta porque en lo que va del año ha habido un par de depósitos que se han hecho a otra cuenta que dicen que es de la asociación, entonces para ponerlo así súper claro que esta es la cuenta de la asociación. Y por el tema fiscal, ya ven que el tema fiscal ha sido todo un reto. Entonces, cada vez, pues, evidentemente se requiere pues, de más información en cuanto a constancias y carátula del estado de cuenta. Nos ha pasado que de repente cuando hacen una transferencia no ponen su nombre, solo ponen, bueno, de quién pagó, y es muy importante que todo esté checado por todo el sistema.